Los asesinos en serie han fascinado e impactado a la sociedad durante décadas. Su existencia es el resultado de una combinación compleja de factores psicológicos, traumas infantiles, predisposición genética y circunstancias ambientales. Aunque cada asesino tiene motivaciones únicas, muchos comparten patrones de abuso, marginación social y una falta de empatía extrema. A continuación, una breve descripción de algunos de los más infames. Este asesino en serie del siglo XIX aterrorizó las calles de Londres, específicamente el barrio de Whitechapel, en 1888. Nunca fue identificado, pero se le atribuyen al menos 5 asesinatos brutales de trabajadoras nocturnas, a quienes desmembraba con una precisión casi quirúrgica. Su nombre es Jack the Ripper. Uno de los mayores misterios sin resolver de la criminología. Uno de ellos fue conocido por su participación en el programa de citas, The Daring Game. Su nombre es Rodney Alcala. Rodney era un asesino en serie y depredador, que utilizaba su carisma para atraer a sus víctimas. Se cree que le quitó la vida a más de 130 personas, aunque solo fue condenado por un número menor de asesinatos. Su inteligencia y crueldad lo convirtieron en un caso excepcional dentro del crimen estadounidense. Henry Lee Lucas es un asesino en serie que confesó cientos de crímenes, aunque muchas de sus declaraciones fueron exageradas o falsas. Junto a su cómplice Otis Toole, Lucas se convirtió en una figura aterradora en los años 70 y 80. Fue condenado por varios crímenes violentos, y su caso resaltó fallas en la manera en que las fuerzas del orden investigaban los asesinatos en serie. Considerado uno de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos, Gary Ridgway, conocido como el Green River Killer, confesó haberle quitado la vida a al menos a 70 mujeres entre los años 80 y 90. Se enfocaba en trabajadoras en la prostitución y mujeres vulnerables, abandonando sus cuerpos en áreas cercanas al río Green en Washington. Su captura se logró gracias a pruebas de ADN, y su caso marcó un antes y un después en las investigaciones forenses. La historia del asesino de Green River es una de las más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Durante más de 2 décadas, este asesino en serie acechó el estado de Washington, dejando tras de sí un rastro de muerte y misterio. Las autoridades tardaron años en capturarlo, y cuando finalmente lo hicieron, el mundo quedó en shock. Hoy en Hablando de un Crimen, exploraremos la vida del asesino de Green River, sus víctimas, la investigación y el impacto que tuvo su captura. Prepárate para escuchar uno de los casos más sonados de la historia criminal. En la década de 1980, la ciudad de Seattle en el estado de Washington, comenzó a experimentar una ola de desapariciones. Mujeres jóvenes, en su mayoría trabajadoras en la prostitución, y adolescentes en situaciones vulnerables, desaparecían sin dejar rastro. Los cuerpos comenzaron a aparecer en las orillas del río Green River, dando origen al nombre del asesino. El modus operandi era siempre el mismo: las víctimas eran estranguladas y abandonadas en áreas boscosas o cerca del río. En algunos casos, Ridgway regresaba a los cadáveres para cometer actos macabros. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949, en Salt Lake City, Utah. Desde pequeño, su infancia estuvo marcada por la violencia y el abuso. Su madre era dominante y controladora, mientras que su padre, un conductor de autobús, hablaba con frecuencia sobre su desprecio por las trabajadoras nocturnas. Desde temprana edad, Ridgway mostró signos de disturbios psicológicos. Se dice que mojaba la cama hasta bien entrada la adolescencia, y que su madre lo castigaba de manera humillante. Además, confesó que a los 16 años apuñaló a un niño, quien milagrosamente sobrevivió. Este incidente fue el presagio de los horrores que vendrían después. Las autoridades estaban desconcertadas pues sabían que se enfrentaban a un asesino en serie, pero no tenían pruebas sólidas. El FBI y los investigadores comenzaron a desarrollar un perfil criminal. Se trataba de un hombre aparentemente normal, con una vida estable y que probablemente tenía problemas con las mujeres. El caso tomó un giro inesperado cuando un conocido criminal, Ted Bundy, ofreció su ayuda desde prisión. Bundy sugirió que el asesino regresaba a las escenas del crimen, lo que permitió a los investigadores vigilar los lugares donde se hallaron cuerpos. A pesar de estos esfuerzos, Ridgway siguió matando. Se estima que Gary Ridgway asesinó a más de 70 mujeres, aunque fue condenado por 49 homicidios. Sus víctimas eran en su mayoría jóvenes de entre 16 y 30 años, muchas de ellas abandonadas por la sociedad.
Algunas de las víctimas más conocidas incluyen a Marcia Chapman de 31 años, desapareció en 1982 y su cuerpo fue encontrado en el río Green. Opal Mills de 16 años, su cuerpo fue hallado cerca del de Marcia Chapman, también en 1982. Cynthia Haynes de tan solo 17 años, desaparecida en 1982 y fue encontrada junto a Chapman y Mills. Debra Bonner de 23 años, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Green en 1982. Shonda Summers de 17 años, otra de sus víctimas jóvenes, desapareció en 1982. Carol Christensen de 21 años, fue secuestrada y asesinada en 1983, su cuerpo fue encontrado con restos de pescado colocados encima de ella, un extraño ritual de Ridgewood. Y Tracy Winston, 19 años, desapareció en 1983 y sus restos fueron descubiertos en 1986. Muchas otras víctimas fueron identificadas a lo largo de los años, aunque algunos restos aún no han sido asociados con un nombre. Su patrón de caza y su conocimiento del área le permitieron evadir la captura durante décadas, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. El Green River Killer era un hombre aparentemente común. Estuvo casado varias veces, tenía un trabajo estable y era visto como alguien tranquilo. Pero detrás de esta fachada, se escondía uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Las familias de las víctimas vivieron años de incertidumbre, sin saber el paradero de sus seres queridos. La falta de avances en la investigación generó frustración y miedo en la comunidad. En 1983, Gary Ridgway fue identificado como un posible sospechoso. Había sido visto en compañía de algunas de las víctimas antes de su desaparición. La policía lo interrogó, pero sin pruebas concluyentes, lo dejaron en libertad. Fue en 1987 cuando la policía tomó muestras de su ADN, pero debido a las limitaciones tecnológicas de la época, no pudieron vincularlo a los crímenes. El avance en la tecnología forense fue clave para resolver el caso. En el 2001, nuevas pruebas de ADN lograron conectar a Ridgway con varias víctimas. Finalmente, el 30 de noviembre de 2001, fue arrestado mientras salía de su trabajo como pintor de camiones. La noticia de su captura conmocionó al país. Ridgway había logrado evadir la justicia durante casi 20 años, asesinando impunemente. Una vez en custodia, el Green River Killer comenzó a confesar sus crímenes con una frialdad escalofriante. Aceptó haber asesinado al menos a 70 mujeres, y en sus propias palabras, decía que asesinaba porque le resultaba fácil, mostrando una total falta de remordimiento por sus acciones. Las autoridades creen que el número real es mucho mayor. En el 2003, para evitar la pena de muerte, el Green River Killer llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de 49 homicidios. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde su encarcelamiento, Ridgway ha permanecido en aislamiento en una prisión de máxima seguridad. A sus más de 70 años, sigue cumpliendo su sentencia sin posibilidad de salir. Su historia sigue siendo una advertencia sobre los peligros de los depredadores en serie y la importancia de la ciencia forense en la resolución de crímenes. El caso del asesino de Green River es una de las historias más aterradoras de la historia criminal. Un hombre común que escondía una mente perversa, un depredador que operó impunemente durante años. Gracias a la tecnología y la perseverancia de los investigadores, finalmente se hizo justicia. Si te ha parecido interesante este caso, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para más contenido sobre crímenes reales. Nos vemos en el próximo video en Hablando de un crimen.